Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver lo que es el modelado de funciones. Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, cuyo objetivo es entenderlo ampliamente. La mayoría de las funciones describen comportamientos de fenómenos o características de problemas que involucran a múltiples variables. Sin embargo, muchas veces existen formas de expresar todas las variables en términos de una sola a fin de simplificar su análisis. Ejemplos de este tipo de modelados mediante funciones está la segunda ley de Newton, que ya sabemos que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso la fuerza está definida como una función de la masa y de la aceleración del objeto. La ley de los gases ideales, que es una relación entre la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura de un gas. La ecuación de Coulomb para relacionar dos cargas eléctricas, etc. En física se utilizan mucho este tipo de funciones, así como en química, biología, entre otras ramas de la ciencia. El proceso de modelado de funciones es el siguiente. Como primer paso, hay que leer claramente el problema e identificar la función buscada. Como segundo paso, hay que hacer un dibujo que muestre las características por modelar. En el siguiente paso, hay que anotar los datos del problema y establecer las fórmulas que son conocidas. En el cuarto paso, hay que expresar todas las variables en términos de la variable pedida a través de un manejo algebraico. Y finalmente, expresar el comportamiento de la función en términos de la variable pedida. Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente exacto con problemas de la vida real, y de hecho se trata de una idealización. Es el típico chiste de que los físicos solamente resolvemos problemas asumiendo una vaca esférica en el vacío. Y básicamente así es como se resuelven todos los problemas de la vida real. Los modelos no son exactos, sino que hay que idealizarlos para poder resolverlos. Si se tratara de resolver los problemas de forma exacta, vamos a obtener modelos mucho más complicados si es que somos capaces de resolver el problema en sí. Vamos con los ejemplos. En el primer ejemplo nos piden expresar el volumen V de un cilindro como función de su radio R si su altura es el doble de su radio. El primer paso que tenemos que hacer entonces es leer claramente el problema e identificar la función buscada. En este caso nos están pidiendo encontrar el volumen V del cilindro como función de su radio R. El segundo paso es hacer un dibujo que muestre las características por modelar. Aquí tenemos nuestro cilindro con su volumen V. La altura del cilindro la vamos a conocer como H y el radio del cilindro va a ser R. En el tercer paso nos piden anotar los datos del problema y establecer las fórmulas que son conocidas. Entonces tenemos que el volumen de un cilindro cualquiera es pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. A esta ecuación le vamos a poner el número 1. La altura de este cilindro en particular, de acuerdo al enunciado del problema, la altura del cilindro debe ser el doble de su radio, es decir, h es igual a 2r. Y a esta ecuación le vamos a poner ecuación 2. En el paso 4 tenemos que expresar todas las variables en términos de la variable pedida a través de un manejo algebraico. ¿Esto qué significa? Vamos a sustituir la ecuación 2 que ya conseguimos en la ecuación 1, es decir, donde tengamos h en la ecuación 1, la ecuación para el volumen, la vamos a sustituir por 2r. Esto significa sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, de manera que nos queda que el volumen V es igual a pi por radio al cuadrado por 2r, que esto es h, la altura del cilindro. Como último paso se nos pide expresar el comportamiento de la función en términos de la variable pedida. Solamente tenemos que simplificar la ecuación que ya encontramos
Y tenemos que el volumen B del cilindro como función del radio es igual a 2pi por radio al cubo. Aquí 2 es un número conocido, pi recuerden que es igual a 3.1416 y la única variable independiente del sistema es el radio del cilindro. En el segundo ejemplo nos piden expresar el área A de un rectángulo como función de la base B, si se sabe que su perímetro es de 100 centímetros. Sabemos que el paso 1 es leer claramente el problema e identificar la función buscada. En este caso, nos piden encontrar el área A de un rectángulo como función de su base B. Como segundo paso, debemos hacer un dibujo que muestre las características por modelar. En este caso ya tenemos nuestro rectángulo con área A, la base va a ser B y la altura del rectángulo la vamos a denotar por A minúscula. Y el perímetro del rectángulo es de 100 centímetros, de acuerdo al problema. En el paso 3 debemos anotar los datos del problema y establecer las fórmulas que son conocidas. Tenemos que el área de un rectángulo se da por base por altura, esto lo vamos a llamar ecuación 1. El perímetro del rectángulo es 100 y esto recuerden que es la suma de cada uno de los lados del rectángulo, es decir, va a ser 2A más 2B, dos lados que miden A más dos lados que miden B, y a este lo conocemos como ecuación 2. En el paso 4 vamos a expresar todas las variables en términos de la variable pedida a través de un manejo algebraico. Como queremos que todo quede en función de la base B, despejamos A en la ecuación 2, en la ecuación del perímetro. Entonces 2A es igual a 100 menos 2B. Y despejando A, dividiendo el 2, tenemos que esto es igual a 100 menos 2B dividido entre 2. Si esto lo simplificamos, nos queda que A es igual a 50 menos B. Como último paso, debemos expresar el comportamiento de la función en términos de la variable pedida. Esto es, sustituimos A en la ecuación 1. Donde tengamos A, entonces lo vamos a sustituir por la ecuación que ya despejamos, que es 50 menos B. Esto es igual a A. Y lo único que hay que hacer es simplificar. Entonces el área del rectángulo como función de su base B va a estar dado por 50b menos b cuadrada. Esta es la función que estamos buscando. La única variable independiente es la base b. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.